¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con esas ánimas que simplemente se niegan a irse, que miran la luz, el portal, a sus seres queridos que vienen por ellos y dicen, no, no me voy? Raymond Moody, durante 50 años, documentó miles de experiencias cercanas a la muerte y descubrió algo que va a cambiar completamente la forma en que entiendes la muerte y lo que viene después, porque la verdad es que no toda ánima acepta partir. Y lo que sucede con estas ánimas es mucho más perturbador de lo que cualquier película de terror jamás haya mostrado. Si alguna vez has perdido a alguien y has sentido que esa persona aún estaba cerca, si alguna vez te has despertado en medio de la noche con la sensación de que no estabas solo, si alguna vez te has preguntado por qué algunos espíritus parecen atados a lugares o personas, entonces necesitas escuchar lo que voy a revelar ahora, porque las investigaciones de Moody y de otros científicos de la conciencia finalmente explican este fenómeno, que las religiones han intentado esconder por siglos. Y necesito advertirte, lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que lidias con la muerte, con el duelo e incluso con tu propia vida. Empecemos por lo básico. ¿Qué sucede en el momento exacto en que morimos? Según las investigaciones de Raymond Moody, documentadas en Vida después de la vida y confirmadas por estudios de la Universidad de Virginia, cuando el corazón deja de latir y el cerebro deja de recibir oxígeno, algo extraordinario sucede. La conciencia no se apaga como una lámpara, se expande. Los relatos son consistentes. La persona se ve flotando arriba de su propio cuerpo. Escucha a los médicos declarando el deceso. Siente una paz que nunca experimentó en vida y entonces aparece la luz, el famoso portal. Los seres queridos que ya murieron vienen a su encuentro. Pero aquí está el detalle, que la mayoría de los videos sobre este tema ignoran completamente. No todo el mundo sigue este guión. Moody documentó cientos de casos en que el ánima simplemente se detuvo a medio camino. Miró todo aquello y dijo, no. Y lo que sucede después de esa negativa es donde la cosa se pone realmente interesante. Existen básicamente 6 razones por las cuales un ánima se rehúsa a partir, y cada una de ellas crea un tipo diferente de experiencia post-mortem. La primera razón es el miedo. Parece contradictorio, ¿verdad? La persona muere, ve la luz, siente la paz, y aún así tiene miedo de ir. Pero cuando entiendes lo que está detrás de ese miedo, todo tiene sentido. Muchas ánimas cargan culpa. Han pasado la vida entera escuchando que serían juzgadas después de la muerte, que habría un juicio divino, donde todos sus pecados serían expuestos, que podrían ir al infierno si no fueran lo suficientemente buenas. Y cuando llega el momento de partir, ese miedo paraliza el ánima. Prefiere quedarse en un limbo, en una especie de sala de espera eterna, antes que enfrentar lo que imagina ser un juicio implacable. La ironía es que, según los propios relatos de experiencias cercanas a la muerte, ese juicio temido no existe de la forma en que las religiones enseñan. La recapitulación de la vida sucede. Sí, el ánima ve todas sus acciones y siente el impacto que causó en los otros. Pero no existe un juez externo condenando. La propia ánima es quien se evalúa. Pero el miedo impide a estas ánimas descubrir eso. Se quedan atrapadas en un terreno intermediario.
aterrorizadas por algo que ni siquiera existe, de la forma en que imaginan. La segunda razón es la muerte súbita o traumática. Imagina morir en un accidente automovilístico. En un segundo estás manejando, pensando en qué vas a cenar. En el segundo siguiente, estás flotando arriba de tu cuerpo destrozado, sin entender lo que ha sucedido. Moody documentó decenas de casos así, ánimas tan confusas, que ni siquiera perciben que murieron. Intentan hablar con las personas alrededor, y nadie responde. Intentan tocar objetos, y sus manos los atraviesan. Intentan volver para el cuerpo, y no consiguen. Esta confusión puede durar años, décadas incluso. El ánima queda atada al lugar de la muerte, repitiendo los últimos momentos, intentando entender qué salió mal. Y aquí entra un detalle perturbador. Estas ánimas no están sufriendo en el sentido tradicional. Están en un estado de suspensión, como alguien que se desmayó y aún no ha despertado. El problema es que, mientras no despiertan, no consiguen seguir adelante. Investigadores de la Universidad de Virginia, que continúan el trabajo de Moody, documentaron casos en que soldados muertos en batalla fueron vistos por décadas en los mismos campos donde cayeron, víctimas de accidentes aéreos que aún vagaban por los locales de los desastres, personas asesinadas que no sabían que habían sido muertas. Uno de los casos más impresionantes involucra a una mujer que murió en un incendio. Durante 20 años, los moradores de la casa reconstruida relataron ver una figura femenina corriendo por los corredores, como si aún intentara escapar de las llamas. Ella no interactuaba con nadie, apenas repetía aquel momento terrible, presa en un loop de confusión y desesperación. Fue solamente cuando un investigador visitó el local y conversó con ella, explicándole gentilmente que el incendio había terminado, que ella estaba segura, que podía irse, que los relatos cesaron. El ánima finalmente entendió y partió. La tercera razón es quizás la más comprensible de todas: asuntos pendientes. Existen ánimas que simplemente no consiguen partir porque dejaron algo importante por hacer. Una promesa no cumplida, un perdón no pedido, una verdad no revelada. Moody relata el caso de una mujer que murió sin revelar a sus hijos dónde había escondido documentos importantes de la familia. Durante meses después de su muerte, los hijos relataron sueños vívidos en que ella aparecía apuntando para un lugar específico de la casa. Cuando finalmente verificaron, encontraron exactamente lo que ella intentaba mostrar. Este tipo de ánima no está presa por miedo o confusión, está presa por propósito y generalmente consigue partir, así que la misión es cumplida. Pero aquí viene el problema. ¿Y si la misión nunca fuera cumplida? ¿Y si los vivos no prestasen atención a las señales? ¿Y si el asunto pendiente fuera algo imposible de resolver? En esos casos, el ánima puede quedar presa indefinidamente, no por castigo divino, sino por elección propia, por una lealtad a algo que ya no puede ser cambiado. La cuarta razón es el apego extremo a los seres queridos. Esta quizás sea la más emocionalmente compleja de todas las razones. Existen ánimas que simplemente no consiguen soportar la idea de dejar a sus hijos, a sus cónyuges, a sus padres. El amor que sienten es tan intenso que se transforma en una corriente que las prende al plano físico. Una madre que muere dejando hijos pequeños,
un marido que parte antes de la esposa, un hijo que se va antes de los padres. El vínculo emocional es tan fuerte que el ánima prefiere quedar en un estado intermediario, observando a sus seres queridos, antes que seguir para donde debería ir. Y aquí está la paradoja cruel, ese apego que nace del amor y puede transformarse en una prisión. Para ambos los lados, el ánima que se queda atrapada no puede evolucionar, no logra acceder a los niveles más elevados de conciencia, no consigue prepararse para futuras encarnaciones. Se queda estancada, observando una vida de la que ya no forma parte. ¿Y los vivos? Los vivos sienten esa presencia, muchas veces sin entender qué es. Sienten un peso, una tristeza que no se va, una dificultad para seguir adelante, porque el ánima que se quedó está, de cierta forma, atando a todos en el mismo lugar. Raymond Moody es enfático sobre esto. El duelo sano permite que tanto los vivos como los muertos sigan adelante. El duelo que se transforma en apego obsesivo crea una trampa para ambos lados. Y esta no es solo una observación espiritual. Investigaciones recientes en neurociencia muestran que el duelo prolongado e intenso afecta físicamente el cerebro. Las mismas áreas activadas durante la adicción se activan durante el duelo no resuelto. El cerebro, literalmente, se vuelve adicto a la presencia de la persona que partió. Eso explica por qué algunas personas simplemente no logran superar la pérdida. No es debilidad, es química cerebral. Pero, así como cualquier adicción, puede ser superada con conciencia y trabajo interno. Como dice el dicho, querer es poder, y con la ayuda de Dios, todo es posible. La quinta razón es algo que pocos investigadores se atreven a mencionar: la identificación excesiva con el cuerpo físico. Durante toda nuestra vida nos identificamos con nuestro cuerpo. Yo soy esta cara en el espejo, yo soy estas manos, estas piernas, este corazón que late. Cuando morimos, esa identificación debería disolverse naturalmente. El ánima debería percibir que ella no era el cuerpo, solo lo habitaba. Pero algunas ánimas están tan fundidas con la identidad física que no consiguen aceptar esa separación. Ellas continúan viéndose como el cuerpo que eran. Continúan intentando interactuar con el mundo físico, como si aún tuvieran carne y hueso. Esas ánimas frecuentemente se aparecen a los vivos, exactamente como eran en vida. Misma ropa, mismos gestos, misma apariencia, porque es así como aún se ven, es así como aún se definen. El problema es que esa identificación las impide acceder a su verdadera naturaleza. Es como alguien que insiste en usar una botarga, aún después de que la fiesta terminó. La botarga limita, restringe, impide ser quien realmente es. Imagínate andar con la botarga del Dr. Simi todo el día. La sexta y última razón es quizás la más trágica de todas: las adicciones. Moody y otros investigadores documentaron casos de personas que murieron en el auge de una adicción: alcohol, drogas, juego, sexo. Cualquier cosa que haya dominado completamente la conciencia de la persona en vida. Cuando esas ánimas parten, ellas aún cargan el deseo, aún sienten la compulsión, aún quieren aquella sensación que solo la adicción proporcionaba. Y como no tienen más cuerpo para satisfacer ese deseo, se quedan atrapadas. Algunas se aproximan a personas vivas que tienen la misma adicción, intentando de alguna forma participar de la experiencia. Otras quedan vagando por lugares donde la adicción era practicada,
bares, casas de juego, callejones oscuros. Estas son las ánimas más perdidas de todas, porque ni siquiera perciben que están muertas. Están tan consumidas por el deseo que no consiguen ver más nada, ni la luz, ni los seres queridos que vienen por nosotros, ni la posibilidad de algo mejor. Moody cuenta el caso de un hombre que murió de sobredosis en un hotel barato. Durante años, los funcionarios relataron extraños fenómenos en aquel cuarto específico. Olor a cigarro, cuando nadie había fumado. Botellas que aparecían derribadas. Una sensación pesada de desesperación que hacía que los huéspedes pidieran cambiar de cuarto en medio de la noche. Cuando investigadores de lo paranormal examinaron el caso, concluyeron que el ánima del hombre aún estaba allí, aún buscando la próxima dosis, aún presa en el último momento de su existencia física. La conciencia estaba tan fragmentada por la adicción que ni siquiera conseguía percibir que el cuerpo ya no existía más. ¡Qué terrible! Casos como ese muestran algo importante. El estado en que morimos importa. La claridad mental en el momento del fallecimiento puede determinar si el ánima sigue adelante suavemente o se queda perdida en su propio laberinto. Ahora usted debe estar preguntándose, ¿y esas ánimas quedan presas para siempre? ¿No existe salida? Aquí es donde los descubrimientos de Moody se tornan realmente fascinantes. La respuesta es no. Ningún ánima queda presa para siempre. Pero el tiempo que cada una lleva para liberarse varía enormemente. Puede ser días, puede ser años, puede ser siglos. Imagínate, ¿y qué determina ese tiempo? Conciencia. En el momento en que el ánima percibe su situación, en el momento en que ella entiende que está presa y por qué está presa, ella gana la capacidad de liberarse. Es como despertar de un sueño. Mientras usted está soñando, todo parece real, pero en el instante en que usted percibe que es un sueño, usted puede elegir despertar. El problema es que muchas de esas ánimas no tienen a nadie para ayudarlas a percibir. Ellas están solas en su propio limbo particular, sin ninguna referencia externa que las haga cuestionar su situación. ¡Qué soledad! Y aquí entra algo que va a sorprenderte. Los vivos pueden ayudar. No estoy hablando de rituales elaborados o exorcismos dramáticos. Estoy hablando de algo mucho más simple y mucho más poderoso: comunicación. Cuando un vivo reconoce la presencia de un ánima presa y se comunica con ella, algo extraordinario acontece. El ánima percibe que está siendo vista, percibe que no está completamente sola. Y esa percepción puede ser el gatillo que faltaba para ella despertar. Moody relata casos en que familias, al percibir que un ser querido no había partido completamente, simplemente conversaron con él. Dijeron que estaba todo bien, que podían irse, que serían amados para siempre, pero que era hora de seguir adelante. Y las ánimas se fueron, no porque fueron forzadas, sino porque finalmente recibieron permiso. Permiso para soltar el apego, permiso para dejar los negocios inacabados, permiso para seguir, como dice la canción, ánimo y a darle, que patras espantan. En su libro Reunions, Moody describe una técnica llamada psicomanteion, inspirada en los antiguos oráculos griegos. Es una forma de facilitar la comunicación entre vivos y muertos, permitiendo que cuestiones pendientes sean resueltas y que ánimas presas puedan finalmente encontrar paz. El proceso es simple, pero profundo. El vivo entra en un estado de relajación profunda, en un ambiente oscuro,
con un espejo, y permite que la mente se abra para la comunicación. Moody relata que en cerca de 50% de los casos, las personas experimentan algún tipo de contacto con el fallecido, pero lo más impresionante no son las visiones en sí. Es el efecto que ellas tienen. Personas que pasaron años cargando culpa por cosas no dichas, encuentran paz. Familias que estaban fragmentadas por el luto, consiguen reunirse nuevamente. Y ánimas que parecían presas, finalmente encuentran el camino. Eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué puede hacer usted ahora, mientras aún está vivo, para garantizar que su propia ánima no quede presa cuando llegue la hora? Esta pregunta es más importante de lo que parece, porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, el miedo, la muerte súbita, los negocios inconclusos, el apego, la identificación con el cuerpo, los vicios, todo eso se puede trabajar mientras aún estamos vivos. ¿Recuerdas el miedo al juicio divino? Puedes resolver eso ahora. Puedes hacer las paces con tus acciones pasadas. Puedes perdonarte a ti mismo por tus errores. Puedes entender que la culpa que cargas es un peso que tú mismo pusiste sobre tus hombros. Como una cruz que llevas sin necesidad, recuerdas los negocios inconclusos. Puedes resolverlos ahora. Puedes decir lo que necesitas decir. Puedes pedir los perdones necesarios. Puedes revelar las verdades que están guardadas. No esperes estar en el lecho de muerte para hacer eso. No. ¿Recuerdas el apego a los seres queridos? Puedes comenzar a practicar el amor sin apego ahora. Puedes amar intensamente sin fundirte con el otro. Puedes crear vínculos profundos sin crear cadenas. Puedes enseñar a tus seres queridos a vivir sin ti, para que, cuando te toque partir, ellos consigan seguir adelante, con la bendición de Dios. ¿Recuerdas la identificación con el cuerpo? Puedes comenzar a percibir tu verdadera naturaleza ahora, a través de la meditación, de la reflexión, de cualquier práctica que te ayude a entender que no eres solo este cuerpo, que existe algo en ti, que estaba aquí antes de que este cuerpo naciera y que continuará después de que se vaya. Es tu ánima. ¿Y los vicios? Bueno, tú sabes lo que tienes que hacer. Déchale ganas. La muerte no es el momento de resolver esas cuestiones. La muerte es solo el portal. El trabajo real acontece aquí, ahora. Mientras aún tienes la oportunidad, aprovecha. Pero existe otro aspecto de esta discusión que necesito abordar, y él puede ser desconfortable. ¿Y si estás manteniendo a un ánima presa sin saberlo? ¿Recuerdas cuando hablé sobre el luto que se transforma en apego obsesivo? Sobre cómo eso crea una trampa para ambos lados. Muchas personas, movidas por el amor y la saudade, inadvertidamente, prenden las ánimas de sus seres queridos, no por maldad, por amor, pero un amor que se rehúsa a soltar. Aquella madre que va al panteón todos los días y le implora a su hijo que vuelva, aquella viuda que mantiene el cuarto del marido exactamente como él lo dejó, como si él fuera a volver en cualquier momento. Aquel padre que no consigue hablar del hijo que partió sin derrumbarse en lágrimas, incluso años después, ese tipo de luto, por más comprensible que sea, envía un mensaje para el ánima que partió, un mensaje que dice: no consigo vivir sin ti, entonces, por favor, no te vayas. Y muchas ánimas, movidas por el mismo amor, atienden a ese pedido, se quedan, incluso cuando deberían irse. Raymond Moody enfatiza que el luto saludable no es olvido,
No es fingir que la persona no existió. No es seguir adelante como si nada hubiese acontecido. No, luto saludable es honrar la memoria mientras libera el ánima. Es decir, te amo, siempre te voy a amar, pero puedes irte ahora. Yo voy a estar bien con la ayuda de Dios. Eso no es fácil. Yo sé que no es fácil. Perder a alguien que amamos es una de las experiencias más dolorosas que existen. Pero si tú realmente amas a esa persona, el mayor regalo que puedes darle es la libertad de seguir su camino. Voy a contarte un caso que Moody relata en sus libros y que ilustra perfectamente esto. Una mujer perdió a su marido después de 40 años de matrimonio. Ellos tenían una conexión tan profunda que ella simplemente no conseguía aceptar que él se había ido. Todas las noches ella conversaba con él, como si él aún estuviese allí. Todas las mañanas ella preparaba el desayuno para dos, como si él aún fuera a bajar a desayunar. Años se pasaron así. Ella no rehizo su vida, no salió con amigas, no cultivó nuevos intereses. Su existencia entera giraba en torno al marido muerto. Era una pena. Y entonces ella tuvo un sueño tan vivido que mal podía ser llamado de sueño. Una visión. El marido apareció para ella, pero no estaba feliz. Estaba cansado, exhausto, y dijo algo que ella nunca olvidó. Necesito irme, pero tú no me dejas. Cada lágrima tuya es una cadena en mis pies. Te amo, pero necesito que me ames lo suficiente para dejarme partir. Ella despertó en lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de comprensión, de liberación, de esperanza. Aquel día, ella arrumó las pertenencias del marido, no las tiró, las guardó con cariño, pero las guardó. Ella retomó el contacto con amigas, volvió a hacer cosas que le gustaban, comenzó a vivir nuevamente y nunca más tuvo aquella sensación de que él aún estaba allí, porque él finalmente había conseguido irse, en paz. Esa historia me lleva al último punto que quiero abordar. Existe una perspectiva diferente sobre todo esto, una perspectiva que algunos investigadores, incluyendo colegas de Raymond Moody, defienden, y ella puede sorprenderte. ¿Y si ninguna ánima se queda realmente presa? ¿Y si lo que llamamos de ánimas presas, espíritus terrenales, fantasmas, fuera apenas una proyección, una especie de residuo energético que la conciencia dejó para atrás, pero no la conciencia en sí? Según esa visión, cuando morimos, la esencia verdadera siempre sigue adelante, siempre, sin excepción. Lo que puede quedar para atrás es una especie de impresión, como una huella en la arena. La huella parece real, tiene la forma del pie, pero no es el pie. Esa teoría explicaría por qué algunas apariciones parecen repetir siempre las mismas acciones. ¿Por qué algunos fantasmas parecen no tener conciencia real? Apenas repiten un loop infinito. No son ánimas presas, son grabaciones energéticas, ecos de momentos intensos que quedaron impresos en el tejido de la realidad, como fotografías del pasado. Pero entonces, ¿cómo explicar los casos en que el ánima claramente demuestra conciencia? Los casos en que ella se comunica, revela informaciones que nadie más sabía, responde a preguntas específicas. Raymond Moody admite que no tiene una respuesta definitiva para eso. Y, tal vez, nadie la tenga. Estamos lidiando con territorios de la conciencia que la ciencia aún no consigue mapear completamente. Son los misterios de la vida, lo que él dice, con base en 50 años de investigación. Es lo siguiente: si las ánimas se quedan presas,
no se quedan para siempre. La naturaleza de la conciencia es movimiento, es evolución, es expansión. Quedar separado es contra la propia esencia de lo que somos. Entonces, incluso si un ánima se queda temporalmente presa, eventualmente ella encuentra el camino. Con la gracia de Dios y nosotros, los vivos, podemos ayudar. Podemos enviar amor sin apego. Podemos dar permiso para partir. Podemos resolver nuestros propios negocios inconclusos para no crear más cadenas que prendan. Es nuestra responsabilidad y por encima de todo. Podemos vivir de una forma que, cuando nuestra hora llegue, no reste nada que nos detenga aquí. Vivir en paz. Usted acaba de recibir información que la mayoría de las personas va a pasar la vida entera sin conocer. Información sobre la naturaleza de la muerte, sobre lo que puede acontecer después, sobre cómo ayudar a quien ya partió y cómo prepararse para su propia partida. Un tesoro de sabiduría. Ese conocimiento no está en los libros didácticos, no está en los cultos religiosos tradicionales, está en las investigaciones de hombres como Raymond Moody, que dedicaron sus vidas a investigar el mayor misterio de la existencia humana. Cuando usted da las gracias, cuando apoya este canal, usted no está apenas haciendo una donación. Usted está sembrando luz en el mundo. Estás apoyando la continuidad de este trabajo de revelación. Estás diciendo que este tipo de contenido importa, que prefieres verdades incómodas a mentiras confortables. Y eso dice mucho sobre quién eres. Ahora quiero dejarte con una reflexión final. Todo lo que discutimos hoy, el miedo, la confusión, los asuntos pendientes, el apego, la identificación con el cuerpo, los vicios, ninguna de estas cosas es un problema solo para la hora de la muerte. Son problemas que afectan la calidad de tu vida ahora. El miedo al juicio divino que paraliza ánimas en el momento de la muerte es el mismo miedo que te impide vivir plenamente ahora. El apego que prende ánimas a los seres queridos que vienen por nosotros. Es el mismo apego que sofoca relaciones mientras estamos vivos. Los vicios que mantienen ánimas perdidas son los mismos vicios que destruyen vidas aquí y ahora. La muerte solo revela y amplifica lo que ya estaba presente. Entonces, la pregunta real no es, ¿cómo puedo garantizar que mi ánima no quede atrapada cuando yo muera? La pregunta real es, ¿cómo puedo vivir de forma tan plena, tan consciente, tan libre, que cuando la muerte llegue, yo esté listo para irme sin mirar atrás? Ese es el verdadero mensaje de 50 años de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. No es sobre la muerte, es sobre la vida. Sobre vivir de una forma que la muerte sea solo una transición más, no un trauma, según Raymond Moody. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Ya sentiste la presencia de alguien que partió pero parecía aún estar cerca? ¿Crees que existen ánimas atrapadas o crees que todas siguen adelante automáticamente? ¿Tienes algún asunto pendiente que necesitas resolver mientras aún hay tiempo? Déjalo en los comentarios. Porque este canal está construido por buscadores como tú, personas que no se contentan con respuestas fáciles, personas que quieren entender los misterios más profundos de la existencia. Y si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesita escuchar esto, alguien que perdió a un ser querido, alguien que tiene miedo a la muerte, alguien que está atrapado en patrones que pueden detener su ánima cuando llegue la hora. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces,
Viva de forma que su ánima esté siempre libre para partir.